Esta teoría no es mía, el link del creador está en la descripción. Capítulo 1. A veces somos piezas de un juego macabro. Urbanización Este, 5:30 de la madrugada. Lunes. La historia comienza como muchas otras, con un bonito amanecer que cubre el mundo con sus rayos de luz, algo hermoso y natural aunque. Mis ojos. Puta luz. Era la queja de un chico al recibir los rayos solares de la mañana. Para algunos, no les gusta al despertar. Este es uno de nuestros protagonistas, Albert Fox. Un estudiante que está a mediados de su carrera en la universidad. El joven miró al calendario y frunció el ceño. Odio los lunes, sin duda, le gustaba quejarse. Tras una serie de maldiciones, el estudiante se levanta para realizar las típicas cosas de la mañana, como era costumbre para él. Tras realizar las cosas básicas, le gustaba dar una pequeña sesión de ejercicio, dando unas vueltas por la ciudad. Se puso su habitual atuendo deportivo, se ató las zapatillas y se colocó sus queridos auriculares para escuchar su querida música que le servía como motivación para hacer deporte más fácilmente. Tras comprobar que estaba todo correcto, cerró la puerta de su apartamento con llave y salió a la calle a dar una vuelta. ¡Qué fastidio! Lo peor de los fines de semana es que se te olvida de hacer la tarea. Bueno, siempre queda usar la técnica de hacerla mientras voy a la uni. Él sonrió por su último pensamiento, siempre le funcionó en el instituto y no le iba a dejar de fallar ahora. Lo bueno de la zona en la que hacía su ruta, era que nunca había tráfico en dicha zona y además, al ser zona peatonal, no podían ir a más de 25 km/h. Por desgracia, siempre hay que ser prudente pues a veces hay conductores que se saltan las normas por un motivo u otro y el llevar cascos a todo volumen mientras corres sin fijarte en la carretera no ayuda en absoluto si una persona circula en dirección contraria a 140 km/h. El resultado era obvio, el cuerpo de Albert fue arrollado por un DeLorean, el cual dio un frenazo cuando chocó con el cuerpo del accidentado yacía ahora en el suelo mientras el conductor salía a todo correr. Mierda Doc, ha vuelto a pasar. Llama a una ambulancia, eran las palabras de la persona que lo había atropellado y mientras este par de intentaban llamar a la ayuda, nuestro buen amigo estaba teniendo sus últimos pensamientos. ¿Por qué? No es justo, no podré saber el final de Naruto, esto duele, pero duele más no saberlo, al menos, si Sasuke se hace el Hokage, no estaré allí para presenciar semejante blasfemia, tengo un poco de frío. Los ojos de Albert se cerraron lentamente, pero algo extraño sucedió. Era como si algo de él, algo que ha vivido se le fue arrancado. No sabía cuánto tiempo había pasado, era como si hubiera habido un vacío de tiempo en el momento en el que había cerrado sus ojos esperando a su muerte. Por un instante, pudo ver a muchos seres que parecían humanos, una sombra que tenía alas y unos ojos azules oceánicos, un símbolo con una especie de ojo de color rojo y escuchó una palabra. Sheikah. Por último sintió una gran fuerza llenando su ser para terminar con un gran dolor mayor que el del accidente, como si su cuerpo hubiera sido comprimido. Mi cabeza, ¿qué pasó? El que conocíamos como Albert se había despertado. Abrió sus ojos con dificultad y lo primero que hizo fue intentar ponerse de pie, algo que al parecer le era imposible. Se fijó en las manos y ahora se encontraba en lo más parecido a shock. Sus manos eran las de un bebé, se había convertido en un bebé. Albert casi no se lo podía creer, se había convertido en un bebé y fue encontrado por nada menos que el sabio de los 6 caminos. El hombre se sorprendió al verme, pero era como si se esperase otra cosa. Aragono, el sabio de los 6 caminos, se topó con el bebé envuelto con una tela con una abordada y un collar parecido a un megatama de jade y un pequeño símbolo dibujado en el que casi parecía ilegible. Aragomo decidió nombrar al recién nacido Alastor y lo presentó a sus 2 hijos pequeños, Asura e Indra, y a los recién creados 9 Biju, Shukaku, Matatabi, y Sobu, Son Goku, no es el de Dragon Ball, Kokuo, Saiken, Choumei, Gouki y Kurama. Creo que algo debe haber causado Kaasan, hijos, os presento a un nuevo miembro de la familia. Alastor, las palabras del sabio de los 9 Biju miraron con curiosidad al recién nacido y aunque ellos apenas tenían unas horas de vida, ya tenían una conciencia equivalente a niños de hasta 5 años, Indra solo vio de reojo al bebé con una sonrisa disimulada a diferencia de Asura que se acercó al bebé del mismo modo del que un goloso en una tienda de dulces. Muchos pensarían que un bebé se asustaría por toda la concentración de personas pero a su desconocimiento, incluido para Aragono, Alastor era muy consciente de todo y tenía su conocimiento sobre el mundo del manga de Naruto. A pesar de ser un bebé, estaba totalmente eufórico, era como una historia de fanfiction de auto-insert. Esto captó gran interés en Asura, Kurama, Matatabi, Shukaku y Gouki, los cuales se encariñaron mucho de él a diferencia del resto.
Esto solo representaba el comienzo. 3 años más tarde. Tousan. Un pequeño y adorable niño de 3 años con el pelo de color plata y ojos amarillos se acercaba llamando a la persona que lo había tratado como figura paterna. ¿Qué sucede a Alastor-kun? El sabio estaba bastante animado por el esfuerzo de sus hijos mayores. Yo también quiero entrenar para ser fuerte como tú, eran las simples palabras de un niño queriendo ser como su figura paterna y en ese momento ver mejor el panorama. Antes de que Alastor llegara, Asura e Indra estaban realizando katas de taijutsu. Lo siento Alastor, pero todavía eres muy joven para aprender, Aragomo lo dijo en un tono de disculpa, en parte era cierto aunque a esa edad, ya solía dar un par de demostraciones. Tousan, déjale estar un poco. Así puede ver cómo desbloqueamos nuestros chakras. Este era el hijo biológico más joven del sabio de los 6 caminos, Asura. Él estaba bastante animado y quería apoyar un poco al pequeño Alastor. Sería algo muy complejo para el pequeño y seguro que no comprendería nada. El sabio de los 6 caminos intentó razonar lo mejor que podía y era cierto lo que decía, si el niño fuera normal, pequeño el cual solo tomó un poco de aire para soltar unas frases del tirón. El chakra, es solo la combinación de la energía física y espiritual, no es difícil, déjame aprender por favor. Indra y Asura se sorprendieron por la definición básica sobre el chakra, Aragomo también ya que él solo dijo a sus hijos que hoy desbloquearían sus chakra pero ni siquiera había explicado lo que era exactamente. Sentía lástima pues el muchacho antes era un gran guerrero, pero ahora debía centrarse en Asura e Indra porque no sabía cuánto tiempo le quedaba ya que era mayor y se desprendió de su posición como Jinchuriki, tal vez más adelante. Lo siento, pero eres muy pequeño para empezar. Ahora ve y juega con los demás. El pequeño asintió con un poco de decepción, sabía que recibía el consejo del mismo sabio de los 6 caminos y tal vez era pronto pero era un niño y a pesar de tener memorias de un adulto, la naturaleza infantil era predominante. Él sabía muchos recursos del mundo de Naruto excepto el desbloqueo del chakra, así que antes de marcharse, se escondió hasta ver la explicación y cómo abrían el chakra. Después de eso, marchó rápidamente al lugar donde estaban sus hermanos y hermanas para utilizar su grito / llamada. Kuaniki. Esa era la forma en la que el menor de la familia llamaba al mayor de los Biju, de entre los que estaban en el bosque un lindo zorro de 9 colas del tamaño de un adulto reaccionó al llamado del niño al igual que otras 3 figuras con una gran sonrisa. Oto. Esta fue la respuesta del zorro conocido como Kurama o por su título, Kyubi no Kitsune. ¿Has venido a jugar? La segunda cifra que se acercó con los mismos ánimos era Shukaku la tanuki de arena y conocida con el título de Ichibi. Claro Nee-chan. El pequeño Alastor respondió con alegría mientras la tercera de los Biju se acercó al menor. Vamos a jugar a la caza del ratón. Declaró Matatabi también conocida como el Nibi, tenía la forma de un gato fantasmal de color fuego azulado. A castillos de arena, Shukaku respondió, mostrando su autoridad para escoger el juego. Caza del ratón. Matatabi no permitiría que su pequeño hermano jugara a los castillos de arena y tendrían que jugar a su selección de entretenimiento. Castillos de arena. Shukaku volvió a responder aunque esta vez con un tono bastante desafiante que no quedó desapercibido por el más joven y entonces el más pequeño de todos, intentó calmar la situación. ¿Por qué no dejamos que decida Kurama y la próxima vez jugaremos a lo otro? Las palabras del pequeño sorprendieron alegremente a Kurama, que listo es Miyotouto, dejando que decida el mejor. Sin duda, todos sabían que Kurama estaba muy encariñado con su hermano, pero en esos temas era mejor no tener en cuenta la obsesión que tenía Shukaku, sin embargo otro Biju estaba a punto de fastidiar la escena. No te las des de listo Kurama, esta voz que pertenecía a la Chibi, Gouki, que se había unido a la alegre conversación, sin embargo los otros 5 Biju se acercaban a menospreciar al humano. No sé por qué estáis con este ningen. Tal vez por pena. Choumei fue quien dio esta declaración, era el Nanabi. ¿Algún problema? También nos llevamos bien con Asura e Indra y que yo sepa, son humanos también, a pesar de que fueran hermanos, Gouki no le gustaba que tratase así al pequeño. Ellos son los hijos de Tousama. Kokuo, también conocido como el Gobi, alegó esa excusa como si fuera normal. ¿Y qué? Para Shukaku, esa excusa no le era válida. Cállate caja de arena, el Yonbi conocido como Son Goku amenazó y al mismo tiempo hirió los sentimientos de Shukaku y ésta se sintió dolida por ese comentario y eso hizo enfadar al más pequeño y rápidamente se puso por delante. Discúlpate, Aniki, la mirada del pequeño era tan ardiente que podría quemar un bosque y con esa actitud el Biju solo pudo hacer una cosa, reír. ¿Piensas que puedes obligarme?
Sin duda, el Biju pensaba que contaba con la superioridad, pero para la sorpresa, el Biju Neko se adelantó en señal de apoyo de su hermana pequeña. No está solo, fue la respuesta de Matatabi, lista para una pequeña pelea familiar. No me gusta estar a malas, pero yo también tomaré parte. Kurama decidió ponerse también en la disputa, cosa que no parecía importa al Nanabi. Eso no importa, ese humano no cuenta y yo veo que es un 4 vs 5, Choumei, Nanabi declaró con aire de superioridad a pesar de que el hermano más fuerte estaba en contra de ellos. Alastor se enfadó aún más, no soportaba que la mayoría de sus hermanos le despreciara e ignorara y entonces hizo lo más estúpido o lo más valiente que había hecho nunca, depende del punto de vista. Concentró su chakra para abrirlo y desatar un jutsu que conocía muy bien. Kage Bunshin no Jutsu. Un solo clon apareció y ahora el niño de 3 años parecía estar jadeando. Pero lo más importante, fue la reacción de los Biju en general. Una sorpresa total. ¿Un clon? Kurama parecía no creérselo. Nuestro Oto sabe usar jutsu. Shukaku estaba igual de sorprendida, pero al mismo tiempo tenía una gran admiración por él. Mírale, se cree fuerte por usar un clon ilusorio pero está jadeando. Los ojos de Alastor brillaron en venganza ante la declaración de Son Goku. Lo siguiente que se oían era el grito de dolor de como el Alastor original al igual que como el clon, estaban mordiendo al zombie. Los 4 Biju de parte del niño no pudieron contener la risa de cómo Son Goku estaba siendo mordido por 2 Peli. Goku intentó golpearlo pero los dos se alejaron en el preciso momento mientras tenía una sonrisa. Eso era un clon sólido. El zombie declaró señalando al pequeño mordedor de monos. No queremos pelear, ambos, el clon y el original respondieron. Era cierto que no le gustaba este tipo de peleas familiares, sin embargo, toda discusión se acabó en cuanto el lugar se llenó con la presencia de Aragono, que estaba con sus 2 hijos que incluso ellos dos estaban con un poco de miedo. He oído gritos y una subida de chakra, que, el sabio de los 6 caminos dejó cualquier frase de autoridad al ver algo que no se esperaba. El pequeño Alastor, un niño de apenas 3 años, había logrado crear un clon sólido. Por un momento pensó que era obra de Tsukasa-san, pero lo descartó porque no sentía la presencia activa en su interior. Quiero una explicación, sin duda la voz estaba llena de autoridad. Yo. El niño se sentía un poco intimidado, pero Kurama se adelantó rápidamente a su pequeño hermano para poder ayudarlo. No pasa nada, Tou-san, solo estábamos jugando. Era usando un tono de voz muy similar al de Kakashi. ¿Desde cuándo eso incluye que un niño pequeño cree un clon sólido? Sin duda un argumento válido por parte de Aragono. Asura, a pesar de ser mayor que el resto, si no tomamos a Indra en cuenta, se comportó de forma curiosa y alegre acercándose a el clon. ¡Increíble! ¿Has visto a Nikki? Sin lecciones sabe más que nosotros. A Asura parecían salirle estrellas por los ojos de lo impresionante que era la técnica. Interesante. Indra parecía menos entusiasmado que Asura, pero por dentro estaba totalmente sorprendido por lo que había hecho alguien más pequeño que él. Las aplicaciones que puede tener esta técnica, Asura mencionó mientras que inocentemente da una fuerte palmada en la espalda del clon, haciéndolo estallar en una nube de humo. Esto provocó una depresión en Asura. No lo he matado. He matado al clon de Mioto. Dando vueltas por el suelo era lo que repetía el primer Senju una y otra vez. Era un clon de sombra, con un golpe fuerte se disipan. Aragomo respondió ante las acciones infantiles de su hijo menor, mientras que algunos soltaron una ligera risa. El que se consideraría como el primer Senju suspiró en alivio. Menos mal, no lo he matado. Realmente Asura era un poco especial. ¿Cómo lo has hecho y por qué? Era obvio que Aragono quería saber cómo era posible que un niño de 3 años hubiera podido realizar tal técnica. Tou-san, déjalo, ellos se metieron conmigo y quiso defenderme. Shukaku no quería que su pequeño hermano se metiera en problemas por su culpa. Déjalos, son unos críos. Incluso Indra parecía querer que esta situación no terminase mal. Aragomo suspiró en derrota, se dio la vuelta mientras hacía que Indra y Asura le siguieran una vez más. Está bien, pero que no vuelva a pasar, fueron las únicas palabras de Aragono. Ahora él y sus 2 hijos se marcharon de nuevo a entrenar, al igual que el grupo que no reconoce a Alastor. Dejando únicamente al pequeño con sus 4 Biju favoritos. Gracias Nee-chan, Alastor tenía una amplia sonrisa y al ser tan pequeño y adorable esto casi era algo mortal para muchos. Shukaku casi reaccionó al instante. Kawaii. La tanuki de arena estaba literalmente asfixiando al pobre muchacho, causando gotas de sudor en Gouki y Kurama mientras que Matatabi gruñía. Déjalo. Lo vas a asfixiar. La mirada de Matatabi estaba ardiente por la situación.
Eso es porque tú también quieres abrazarlo, respondía su hermana con aire de victoria, cosa que no le gustó al Nibi, que se abalanzó sobre ellos. ¿Sí? Ahora suéltalo. Kurama y Goki reían ante la situación de supervivencia de no ser asfixiado de cierto niño con ojos amarillos a manos de las Biju más jóvenes. Y así, con el paso del tiempo es como el vínculo entre ellos se fue haciendo más y más fuerte. Con los años, el pequeño tomó la costumbre de hacer un clon de Sombra y enviarlo para prestar atención a todas las clases de Aragomo, ya que los clones enviaban la experiencia adquirida y mientras él aprovechaba para jugar o entrenar duramente para algún día. Aragomo seguía dando prioridad a Indra y Asura, a pesar de todo tenía que designar a un heredero y tras casi 6 años decidió que el hermano pequeño Asura tomase las riendas como heredero, cosa que no agradó al hermano mayor. Entre otras cosas, Aragomo contó a Asura ciertas cosas que debía conocer y otras que mantener en secreto. Unos meses después de la asignación del heredero, Tousan Alastor se acercó al gran Aragomo, que estaba reunido con los 9 Biju y sus 2 hijos. Asura, con el tiempo no había cambiado nada. Tenía aprecio por toda su familia y seguía siendo igual de risueño. Por otro lado, Indra se había vuelto un poco más, bueno, lo que en un futuro se conocería como estilo Uchiha. ¿Qué quieres? El sabio de los 6 caminos había tomado esto ya con un hábito y le contestaba como si fuera un poco repetitivo, aunque esta vez algo nuevo sucedería. Alastor se infló de moros y preparó una fuerte voz mientras señalaba a su objetivo. Te voy a ganar. Esto generó 5 reacciones diferentes, una de esta muy mal de la cabeza por parte de Kurama y los otros 3. Otra reacción fue la de reírse directamente a la cara del niño por la tontería que acababa de decir. Indra puso, lo que se conocería como el Uchiha. Asura puso cara de interés pues siempre comprobó que el niño siempre hacía cosas ingeniosas y más aún de saber lo que el joven muchacho mantiene, y por último un suspiro por parte de Aragomo. Alastor, no puedes ganar. ¿Qué intentas demostrar? Aragomo parecía tener un poco la expresión de que realmente no era muy normal esto, aunque quería sacar esa respuesta de alguna forma. Quiero demostrar que te puedo ganar y que seré fuerte para proteger a mis seres queridos. La mirada del niño estaba llena de determinación. Aragomo sonrió, el joven de ojos amarillos parecía tener un fuerte sentido para proteger, algo que tal vez conserva de aquello le daba un poco de pena no haberlo entrenado ni haberse fijado en él mucho. Lo último que le vio hacer fue aquel clon a la edad de 3, estaba claro de que Aragomo ganaría y de que esto enseñaría a Alastor de que le falta un gran camino a recorrer. Muy bien, muéstrame tu convicción. Indra y los 5 Biju se sorprendieron de cómo Aragomo aceptó el reto, que era evidente el resultado. Asura sonrió ampliamente esperando a que el pequeño le sorprendiera y los otros 4 Biju sintieron emoción al ver que Alastor quería ser fuerte para protegerlos. Josh. Prepárate para mi técnica definitiva. Kage Bunshin no Jutsu. Sin duda, le había cogido gusto a esa técnica. A diferencia de cuando era pequeño, pudo sacar 20 clones de sombra y sin notarse cansado. Aragomo ya conocía esa técnica y solamente necesitaba dar un par de golpes para que la técnica desapareciera. Esto no es suficiente. Un momento, ¿por qué sonríes? Aragomo estaba extrañado, era como si el muchacho tenía en su mente que tenía un 100% de probabilidad de ganar y eso le daba 2 alternativas. ¿Tenía algo poderoso guardado o simplemente era un niño con delirios? Esta es mi técnica. Harem no Jutsu. El grito de Alastor hizo eco en todo el lugar para dejar un nuevo grito que provenía del resto. ¿Qué? Fue lo único que salió de la mayoría. Todos los Alastor tenían el sello RAM preparado para realizar un enge. Ahora los clones eran lo que se consideraban muchas muchachas de diferentes estilos, pero con una cosa en común. Estaban hot. Todas ellas acercándose al sabio de los 6 caminos de una forma provocativa. Los Biju se quedaron en expresión en blanco. Por un instante Aragomo parecía petrificarse hasta que, tras un grito, un gran geyser de sangre salió de la nariz, haciendo que el todopoderoso sabio cayera fulminado al suelo por hemorragia nasal masiva, haciendo que todos miraran con los ojos abiertos la escena mortal mientras Asura no paraba de reír. Al mismo tiempo, una presencia divina observaba con una gota de sudor, esperando que en el futuro no se convirtiera en un pervertido. Mejor me llevo a Tousan a casa. Indra cogió un pie de su padre y sin ninguna delicadeza se marchó rápidamente para que nadie viera su rubor y un pequeño hilo de sangre en la nariz. No me esperaba eso. Kurama no se lo esperaba de verdad. Pero ha ganado a Tousan. ¿Por qué ha hecho algo así? Era el pensamiento de una Shukaku un poco sonrojada. Muy buena, hermanito. Sin duda eres el mejor. Sin duda Asura disfrutaba de las ingeniosas acciones del menor de la familia.
Gracias a Nikki, mentalmente era más viejo pero consideraba como un buen hermano mayor a Asura. Como premio, hermanito, te voy a contar una pequeña fábula que trata de magia. En ese momento, fue el clásico instante de pensamiento en pausa de tiempo, o sea sé. Claro, un cuento de magia y haditas, por Dios, ya fue raro admitir de que esto no es una alucinación por el accidente, cosa que no descarto, pero bueno, soy otra vez un niño pequeño por lo que a disfrutar burlándome de la historia, eso sí, mentalmente, guay. Un cuento de hadas. El sarcasmo de Alastor enmascarado no tenía límites, Asura tomó aire y empezó a relatar al puro estilo cliché. Hace mucho tiempo, en realidad un poco antes de que tú aparecieras, había guerras por todo el mundo, la introducción de la historia dejó un poco pensativo al pequeño. Esto me suena a la historia del Shinjuo. Es terrible, Alastor se maldecía un poco interiormente por actuar así. Hasta que una bella princesa tomó de la fruta de Dios que florece una vez cada 1000 años, aunque se suponía que tomar la fruta estaba prohibida, más datos clásicos. Sí, la historia de la abuela Kaguya y qué pasó. Y con ello logró el poder para parar la guerra, sin duda algo que todos sabían. Esto está muy visto. ¿Qué pasó luego? Tal vez podía terminar pronto e ir a jugar con los demás. Bueno, tuvo 2 maravillosos hijos y los crió bien, hasta que el árbol despertó por el enfado de haberle arrebatado el fruto. Ahora Asura puso una cara de terror que no logró nada, el chico pequeño mantenía su mirada de querer conocimiento. ¿Los hijos ayudaron también? Si su mamá tenía el poder, ellos también lo tendrían. Qué raro, ¿no era Kaguya el enemigo? Internamente, Alastor pensaba que algo no iba bien. ¿Qué listo eres? Sí. En casos normales con la ayuda de los 2 hijos hubieran ganado, pero, la última declaración había hecho que ahora el niño sí quisiera enterarse más de la historia. Un momento, esto no es lo que leí, los hijos se rebelaron contra la madre que estaba como una cabra, pero ¿qué? Un gran mal de la misma magnitud o incluso más apareció y sinceramente, los hijos de la princesa y la princesa estaban a punto de perder, de no ser por la aparición de ella. Ese dato dejó un poco roto a Alastor. No me jodas que había más verdades ocultas, Kishimoto, ¿eres un maldito troll de quién? Interiormente derramaba lágrimas de anime por ser trolleado nuevamente por uno de sus autores favoritos. La aparición de una joven que portaba una increíble espada mágica y contaba con la ayuda de una diosa, Asura actuó de forma infantil para intentar sorprender al pequeño. ¿Qué pasó? Odio actuar como un preguntón infantil, su actuación infantil hizo sonreír a Asura. Bueno, fue una batalla intensa pero al final lograron ganar los buenos. La misma diosa creó un lugar donde podría descansar la joven que nos salvó, aunque ya que quedó muy debilitada y cayó a un sueño muy largo de unos 1000 años, si no contamos también lo que hizo con Barasan, despertará a tiempo para enfrentar al mal otra vez. Tras escuchar las palabras de Asura, el que más edad tenía, mentalmente, comparó esta historia con el típico RPG. ¿Cómo era la diosa? No estaba mal saber el aspecto de la diosa después de todo. Era una hermosa mujer con alas, de cabello rubio como el sol y los ojos azules como el mar, hay unas orejas puntiagudas, esto último lo dijo como si casi se le hubiera olvidado mientras señalaba a sus propias orejas. ¿Un elfo con Red Bull? Sorprendente. Aunque hubiera sido mejor un enge. Me alegro de que te gustara. Bueno, me marcho a ver qué tal está Tousan, nunca dejas de sorprenderme. Asura se marchó con una sonrisa a ver cómo estaba su padre tras aquella pérdida masiva de sangre, ya que no se imaginaba que una técnica así fuera tan efectiva. Mientras el pequeño se despedía, internamente pensaba mucho en esa historia ya que era muy extraña esta nueva información, algo no andaba bien y al final lo atribuyó a que todavía no terminó el manga y tal vez esto era como un super spoiler para él, aunque también es como si Asura ocultase información ya que era imposible de que fuera hace mucho tiempo ya que Kaguya era la abuela de Asura. Una semana tras la muerte del sabio de los 6 caminos. ¿Has entendido? Sí. En la lejanía, un pequeño de poco más de 6 años estaba observando con interés. ¿Qué le habrá dicho Asura a Kurama? Alastor vio con un poco de curiosidad cómo Asura hablaba seriamente con Kurama, como si le confiase algo. Tal vez sea algo privado, no debo ser un cotilla. Además tengo cosas más importantes que hacer. En efecto, desde la muerte de Aragono, Alastor se sentía triste y el único método que vio para quitar esos pensamientos de la cabeza fue simple y llanamente dedicarse únicamente a entrenar. Sabía de que ahora que los Asura e Indra tendrían enfrentamientos y sabía que en algún momento usarían a sus hermanos como baterías creando así los Jinchuriki. A pesar de que apenas de la mitad de los Biju reconocían su existencia en la familia, él tomó la decisión de protegerlos y de que no les pasase nada malo, no mientras él respirase.
Hoy dominaré el Rasengan, vaya que sí. El niño empezó a concentrar chakra alrededor de su mano e intentando hacerla girar. Sin embargo, cuando se estaba formando la esfera, esa estalló mandándolo unos metros atrás. No está mal el primer intento, tal vez debería usar un Kage Bunshin hasta poder usarlo con una mano, también debo poder hacer mejor el ejercicio de árboles y de agua, tengo mucho que hacer. Pero lo que él no sabía, era que estaba siendo observado por otra persona y esa persona no era otra que Asura. El heredero del sabio de los 6 caminos estaba sorprendido, realmente el muchacho era un prodigio y creaba nuevas técnicas que llegarían a ser de gran magnitud. A pesar de su juventud, conocía muy bien las lecciones que padre les había mostrado. Sin duda, tienes un don. No sé si será por Baasan o no, pero llegarás a ser muy grande. Asura levantó la palma de su mano en la que tenía el dibujo de un sol, un agujero negro se formó cerca al muchacho y el causante de todo veía con una expresión triste como el niño luchaba todo lo posible para no ser tragado y al final no lo logró. En ese mundo el tiempo va de diferente forma, 10 años equivalen a 1000 en este mundo, espero que Ilia lo traiga de vuelta para entonces. Asura vio el rastro de sangre que había dejado el pequeño de la familia y frunció el ceño al ver a Shukaku, Matatabi, Gyuki y Kurama llegar a la escena, pues habían sido atraídos por el ruido. Asura dejó caer una pequeña lágrima al ver a Shukaku y al resto gritar. Los Biju habían pensado que Alastor ya no estaba en este mundo de los vivos, para ellos, Alastor había muerto. Espero que me perdonéis algún día, fue lo último que pensó mientras derramaba una lágrima y marchando sabiendo que ahora tendría que enfrentarse en unos años a su hermano mayor. Otro mundo. Mi cabeza. El joven Alastor se levantó del suelo mientras miraba a su alrededor. Él ya no estaba en el bosque, ahora se situaba un hermoso prado, y no muy lejos se podía ver una pequeña aldea. ¿Dónde estoy? El pequeño no reconocía el lugar, no podía sentir el chakra de sus hermanos, lo cual era difícil, pues eran Biju y sus chakra eran enormes. Antes de que más dudas surgieran por su cabeza, se fijó nuevamente en el poblado, que no estaba lejos y podía fijarse en una cosa evidente. Estaba en llamas, o al menos eso era lo que pensaba el muchacho por la gran nube de humo oscuro que salía del lugar. Sus alarmas se pusieron en marcha y decidió acudir para ayudar a las personas que lo necesitasen, puede que fueran pequeño pero él se había criado con los Biju y podía usar su Iton, ideal para los incendios. Como acto natural, concentró su chakra en las piernas para moverse a más velocidad, pero al acceder a su chakra notó algo que le desconcertó. Qué extraño, me siento como si mis reservas de chakra eran más altas. Alastor tardó unos 15 minutos en llegar, pero había algo inquietante. Mientras se dirigía a la zona, pudo ver a una banda abandonar el lugar. Eran un grupo de seres pues no eran humanos y lo peor de ello, uno de ellos estaba tirando de un carro en el que había varias vidas humanas, niños. Seguramente esos tipos son los esclavistas y habían incendiado el poblado. Cuando por fin llegó a la zona, vio varios cuerpos muertos en el suelo. Sin duda, los padres estaban tratando de proteger a sus hijos. Increíblemente, hubo más supervivientes de lo que se esperaba. Pero muchos de ellos eran personas de edad avanzada. Alastor no necesitaba hacer preguntas, sabía lo que tenía que hacer y eso era ayudar en todo lo posible. Una anciana cerca de una casa en llamas, la anciana estaba lleno de cortes y su piel estaba ennegrecida por el humo. ¡Ayuda! Mi nieto está ahí. El niño escuchó a lo lejos la súplica de una anciana desesperada por querer salvar a su nieto y empezó a correr atrayendo la atención de muchos mientras empezaba a realizar señales con las manos. Espero tener suficientes reservas de chakra, Suiton. Suisoa. Las personas que estaban alrededor se sorprendieron, una gran avalancha de agua que se forma en torno a un chico con las manos en un extraño símbolo. La acumulación de agua se dispersaba con velocidad, apagando así la mayor parte del fuego. Cuando el jutsu terminó su función, el chico parecía agotado, pero no le impidió entrar en la casa. Pasaron unos minutos y muchas personas se habían reunido alrededor. Finalmente, el joven de poco más de 6 años llevaba consigo a un muchacho de pelo rosa que parecía de su edad. Alastor fue donde la anciana que salía para recoger el niño que había salvado el joven de pelo plateado, el cual le era difícil respirar por el agotamiento. He usado demasiado chakra, aquí está su nieto, tengo, para salvarlo, yo. Alastor no pudo terminar su frase, se cayó al suelo, inconsciente. Muchos pensaron que estaba muerto, pero vieron que incluso la respiración. Algunos de ellos tenían una expresión de miedo en el niño, los demás estaban asombrados y luego estaba la anciana agarró su nieto y no dejaba de llorar mientras decía gracias al niño inconsciente. Un día más tarde. Mi cabeza, sin duda uno pensaría que siempre se levanta con dolor de cabeza.
No debes forzarte, muchacho. Esta voz provenía de una persona muy particular que hizo que Alastor recordase el instante. Tú, eres la señora de antes. La anciana solo asintió la cabeza. Me llamo Serad Ragnell, gracias por salvar a mi nieto Natsu. Este nombre hizo que la mente de Alastor estuviera 100% funcional otra vez. Natsu Ragnell. Eso es de Fairy Tail, pero el apellido se lo dio Ignell. Lo mejor es que actúe normal. Creo que era lo que había que hacer. El niño intentó poner la mejor cara posible. Fue increíble lo que hiciste en el pueblo. Eso era magia, ¿verdad? La señora mayor parecía tener algo de curiosidad y miedo al mismo tiempo, mientras que Alastor ladeó la cabeza en señal de duda y luego se rió un poco. ¿Magia? No, eso era un jutsu de agua. Ahora la confundida era la anciana. ¿Jutsu? ¿Qué es eso? Es una técnica basada en chakra, ni que fuera la primera vez que lo ves. Alastor habló como si fuera algo normal y que todo el mundo debería saber. La verdad es que no. Esto hizo que Alastor frunciera un poco el ceño, cosa que a esa edad aún parecía adorable. Es raro. Tousan estuvo difundiendo el conocimiento del chakra por muchas partes de las naciones elementales. Tras la breve pero sencilla respuesta de Alastor, Será aún estaba más confundida. ¿Quién es tu padre? ¿Dónde están esas naciones elementales? Las preguntas de Será empezaban a asustar un poco al pequeño. Mi padre era el sabio de los 6 caminos. Ahora el niño bajó la cabeza en señal de tristeza. Solo había pasado poco más de una semana desde el fallecimiento de su padre adoptivo. Esta expresión facial en el niño no fue visto por desapercibido por la anciana y lo interpretó fácilmente. Lo siento, no era mi intención. No pasa nada. ¿Cómo que no sabes qué son las naciones elementales? Solo recuerdo un agujero negro. Tal vez estoy en otro mundo. Ahora el joven Alastor estaba intentando buscar una solución lógica en un mundo donde todo parecía una locura. Tal vez Kami te ha traído para salvar a la humanidad de la guerra eterna. Las palabras de Será abrieron la curiosidad del pequeño. ¿Guerra eterna? Y así es como Alastor empezó a escuchar la historia de este nuevo mundo. De cómo hay 2 bandos luchando principalmente. El de los demonios dirigidos por el Mao y el de los celestiales dirigido por Kami. Como los celestiales tenían el cielo, mientras que los humanos tenían que compartir terreno con los demonios, cosa que les colocó en el fuego cruzado. El mundo estaba separado en el reino humano y el demoníaco. Claramente el pueblo en el que se encontraba, Torinare, estaba cerca de la frontera y por tanto eran sujetos de varios ataques. En ese momento, nuestro joven héroe decidió ayudar a la humanidad como todo otaku haría. 7 años más tarde, pueblo de Makeiji. ¿Crees que saldremos de esta? Alastor preguntó un poco nervioso, aunque con una sonrisa desafiante para evitar un poco el pánico. Se podía oír el rugido de miles de demonios en la lejanía. Era una noche de luna de sangre en el pueblo de Makeiji. Makeiji era un pueblo formado por demonios que buscaban la paz. Era, por así decirlo, la base de la resistencia, aunque en esos momentos en el pueblo habitaban sobre todo ancianos y niños, ya que gran parte de la resistencia estaba dando sus vidas para mantener a los ejércitos del Mao a raya. Seguro, a menos que busques esto como excusa de las deudas. La declaración hizo que Alastor realice una mirada de claro hacia su amigo y rival. Eres tú el que causaba casi todos los daños. El entrenamiento de Alastor fue lo más conocido como una formación mortal. Si ya era algo exagerado el entrenamiento en las naciones elementales, el que realizaba ahora era mucho más bestial. El único tiempo que no dedicaba a el entrenamiento era el de las comidas y el de dormir. Por lo que al día dedicaba casi 16 horas de entrenamiento, perfeccionando sus habilidades e intentando reproducir técnicas que veía durante su vida anterior. Gracias a su meditación descubrió que tenía una gran afinidad al viento, al igual que con el agua y en menos medida el Raiton. Su entrenamiento no fue demasiado aburrido. Casualidad, Natsu sufrió un accidente con un cristal de Maryoku y obtuvo la capacidad mágica del elemento fuego. Algo que resultó formar un fuerte lazo de amistad y rivalidad. Sobre todo cuando Alastor mejoró las afinidades de Futon y Suiton para desarrollar el Ioton. Al cabo de los años, con el entrenamiento bastante avanzado, decidieron partir en su misión. Sabían que eran jóvenes y les faltaba mucho para poder cumplir el objetivo final, pero sabían que con los viajes podrían salvar a los pueblos y mejorar sus habilidades con la experiencia de batalla y conociendo nuevos adversarios. Durante sus viajes conocieron a 4 personas que tendrían gran influencia, de los cuales la mitad serían a partir de ese momento nuevos miembros del equipo. Zack y Layla Strauss. Layla y Natsu tuvieron lo que se llamaba un flechazo a primera vista. Los otros 2 de los que habían conocido eran Mepisto, un demonio de clase alta, y Raziel, la mano derecha de Kami. Lo que sea. Layla-chan, ¿cómo van los evacuados?
Natsu preguntó a su novia ignorando un poco la riña. Ya están todos, pero necesitamos algo para evitar que ataquen al transporte. Las palabras de Layla hicieron efecto en la mente de Natsu. A pesar de sus ansias de destrozar cosas, tenía una mente y sabía perfectamente que para que todos se salvaran, uno tenía que quedarse. Yo me encargo, estoy más encendido que nunca. Natsu chocó sus puños activando mientras Alastor pensaba en las repercusiones de que Natsu fuese la distracción. Como si fuera por instinto agarró el hombro de Natsu para detenerlo. No, no lo harás. Es un suicidio. La ceja fruncida de Alastor era un signo claro de desacuerdo. Estaré bien, podré con ellos. Natsu parecía como si fuera algo normal. Son más de 10.000 demonios, morirás en menos tiempo en el que te comes un plato de carne. Alastor no quería permitir que su amigo cometiera un acto equivalente al suicidio, pero en ese instante escuchó algo que por así decirlo le recordó a sí mismo. Debo hacerlo, por ellos. En ese momento, todo parecía moverse a cámara lenta para nuestro aventurero. Natsu y Layla estaban enamorados y era evidente de que pronto estarían en un altar. Fueron los instantes más duros para tomar la decisión. Lo siento, amigo. La mirada del usuario de hielo se ensombreció. ¿Qué? Alastor dio un golpe seco en el esófago para dejar a su amigo en el suelo inconsciente. Layla se horrorizó con lo que había hecho el usuario de chakra. En ese momento, Alastor entregó el cuerpo dormido de Natsu a Layla. ¿Qué estás haciendo? Layla no comprendía lo que pasaba. Layla, dile a Natsu de que sea feliz y aproveche la vida al máximo. Cuida de él. Las palabras de Alastor estaban cargadas de melancolía y determinación. Alastor, ¿acaso tú? Layla no quería escuchar lo que sabía que su amigo estaba a punto de decir. Esto no es una despedida, siempre estaré con vosotros. El peliplata señaló a su corazón mientras ofrecía una fuerte sonrisa, aunque se notaba tristeza en ella. Siempre estaré aquí. La última declaración hizo sollozar a Layla, pues no le gustaba lo que estaba a punto de pasar. Gracias. Alastor se dio la vuelta mientras Layla asintió con la cabeza y llevaba a Natsu al transporte. A pesar de poner una sonrisa, se podía ver una pequeña lágrima caer de su cara. Entonces, colocó sus dedos formando una cruz para realizar Ejutsu firma de el Shinobi hiperactivo número 1. Kage Bunshin no Jutsu. Una serie de explosiones surgieron y de estas, 40 clones fueron creados. Todos ellos formaron espadas de hielo a ambas manos menos el original que formó solo una. Con un potente grito de guerra se fue directamente a la lucha contra el descomunal ejército de demonios. Cada clon era un activo potente para la batalla y cada uno de ellos pudo llevarse como mínimo un total de 10 demonios por medio de la espada. La cifra de enemigos derrotados era mayor, pero aún así no podía acabar con todos ellos al menos de forma convencional. Gracias al entrenamiento con el chakra de Raitón, había logrado algo que casi nadie había probado, utilizar el propio Raitón para acelerar los impulsos nerviosos. Estaba claro que no sabía si tendría inconvenientes por forzar su cuerpo de esa forma, pero gracias a este método su tiempo de reacción era instantáneo y tenía unos reflejos equivalentes a un Sharingan maduro, algo que le permitía ejecutar mejor sus técnicas. Pero el broche de oro con cada clon era al ser derrotado, en vez de centrarse en crear una gran cantidad de clones. Se concentró en que estos pudieran aguantar un poco más tras recibir el golpe, el tiempo suficiente para acercarse a una gran concentración de enemigos y hacer estallar los sellos explosivos que tenía encima. No se acobarden. Somos muchos. El cabecilla gritó con la típica excusa de villano secundario y lo peor es que era efectivo. ¿Sí? El conjunto de demonios estaban motivados y tenían motivos para tenerlos o eso pensaban. Mierda, como me gustaría saber el Iraishin Kage Bunshin no Jutsu. 2 clones aparecieron junto al original mientras otros 3 se acercaban a la posición haciendo señas en las manos para realizar sus correspondientes técnicas, mientras el original se sentó en el suelo para tomar la meditación. La dote. Dorieki. Un gran muro de roca surgió a manos del primer clon para elevar al original con los 2 clones que había creado. Estos parecían estar preparando el inicio de una técnica mientras el original se levantaba con los ojos cerrados, aunque se podían ver unas extrañas marcas en su cuerpo. Suitone. Suisoa. Alrededor del muro de roca, el segundo clon generó un gran torrente de agua, sirvió para inundar una buena zona del campo de batalla, mientras el original empezaba a formar una acumulación de chakra en su mano, mientras que los otros 2 clones se concentraban en contener la energía. Chidori Nagashi. La técnica del tercer clon fue directa al suelo, provocando la desaparición de estos 3 clones y todos los clones que estaban en el agua, no sin antes explotar.
Muchos enemigos fueron fuertemente electrocutados por una fuerte descarga eléctrica. El original tenía ahora su técnica formada mientras los otros dos clones desaparecían, entonces abrió los ojos para mostrarlos de color rojo. Sabiduría Kitsune, Dama Ningen. Esta era su carta de triunfo. Con los años intentó desarrollar el modo Sennin, pero en vez de lograr el modo de los sapos, obtuvo el de los zorros. Tal vez, fue por su apego por Kurama y el motivo por el que decidió conservar su apellido original, Fox. La técnica logró impactar en el centro de una gran concentración de demonios reduciéndolos a la nada. En esta batalla se demostraba cómo este humano era una fuerza de la naturaleza prácticamente imparable, capaz de poner en jaque a un ejército de una magnitud impresionante por su cuenta. Sin embargo, es humano y todo humano tenía un límite. Un poco más, debo aguantar, más tiempo, necesito, más tiempo. Su pensamiento persistía mientras que lentamente sus reservas de chakra estaban bajando. A pesar de toda su fuerza y de la increíble cantidad de demonios a los que había destruido, todavía quedaban muchos más. Los golpes eran cada vez más difíciles de realizar y más lentos. Esto no termina. Shoodama Rasengan. Y tras logra destrozar a otro enemigo, una voz surgió en su cabeza. Vaya, nada mal Alastor. Aunque hay que reconocer eres mucho más fuerte ahora que antes. ¿Quién anda ahí? Alastor miraba en el campo de batalla en el que solo había enemigos, nadie era el origen de esta voz llena de paz, lo que dedujo que estaba en su mente. Veo que no recuerdas nada aún, ¿cierto? Se podría decir que soy tu más leal ángel guardián. Ángel guardián es solo una broma, voces en la cabeza, debe ser una conmoción cerebral. No es una broma, además eres el único al que me puede escuchar. ¿Aún no recuerdas quién te dio el collar? Espera, ¿tú sabes algo? Dímelo. No, aún no en su debido tiempo, solo te diré que siempre estaré contigo en esta guerra. Nos vemos Alastor, si es que puedes recordar esa persona también. Luego la voz se desvaneció y Alastor aún con la duda como sabía lo de su collar y la guerra en la que está a punto de comenzar, pues él básicamente ya estaba en una guerra. Mierda, no debo distraerme. Alastor estaba excesivamente concentrado en la extraña voz cuando debía vigilar las espaldas. Minutos más tarde. La ropa de Alastor estaba hecha un desastre, tenía cortes, magulladuras y heridas por todo su cuerpo. Ya no conservaba su modo sabio, sus reservas de chakra estaban prácticamente a cero. A pesar del miedo de los demonios por los que habían muerto a manos de este monstruo en la batalla, el famoso conocido como el Kitsune de plata estaba a las puertas de la muerte, apenas se mantenía en pie. Debo aguantar, por ellos, el Kitsune de plata estaba en las últimas. Ja, muere. El orco fue directo con su espada para atravesar el cuerpo de Alastor, cosa que para la alegría de los compañeros del orco, acertó. El humano escupió sangre mientras el orco hacía la herida más profunda. Con un último esfuerzo, con la oportunidad de que estaba ocupado apretando la espada, Alastor utilizó su último pedazo de chakra para formar un kunai de hielo y clavarlo en el cráneo del orco. Al mismo tiempo que el orco caía, el cuerpo de Alastor también, mientras este último tenía pequeños trozos de su vida pasando por su mente. No daré un paso atrás. Me haré fuerte para que nadie os dañe. Te protegeré, pase lo que pase. Por un momento tuvo un pequeño destello de una silueta de sombras y una frase que no recordaba haber dicho. Eres mi única luz en este mundo de sombras. En ese instante, es como si todo estuviera funcionando a cámara lenta, se podían escuchar cada latido durante esta noche de luna sangrienta, luna que solo ocurre una vez cada muchos años. Sonido de latido. ¿Por qué luchas? Esta voz era diferente a la que había escuchado antes, esta era hueca y sombría a diferencia de la otra voz. Para proteger a mis seres queridos. Sonido de latido. ¿Merece la pena? Y, sonido de latido. ¿Qué harías por lograr el poder de proteger? Haría cualquier cosa. Sonido de latido. ¿Renunciarías a tu humanidad? ¿Quién eres? Tu oscuridad, y vuelvo a repetir, ¿renunciarías a tu humanidad por ellos? Y, sonido de latido. Tras un último latido, un enorme geyser de yokai se concentró en el cuerpo del joven guerrero. Sentía como su cuerpo estuviera siendo destruido y vuelto a construir. Sus cabellos lisos ahora eran mucho más rebeldes, sus ojos se volvieron hendiduras, un par de disimulados colmillos en su boca, y unas orejas más puntiagudas. A desconocimiento de la mayoría, existe una leyenda hiera sobre el paso de humano a demonio. Durante una sola noche de luna de sangre debía acabar con más de 1000 demonios, estar en las puertas de la muerte y superar la prueba de su propia oscuridad. Todo el yokai de los demonios que en su vida como humano había acabado, eran parte de su poder.
Por un momento, Alastor miró asustado al ver su reflejo a través de la espada de uno de sus enemigos, pero decidió hacerlo más sensato con la energía que había recibido de golpe. Terminar el trabajo. Algo que no sabía Alastor, fue que al convertirse en un demonio, la conexión que vigilaba sus progresos se cortó temporalmente haciendo que no supiera nada, la misteriosa presencia. Masacre, eso es lo que se podía haber definido para el resultado de la batalla. Cuando logró llegar a la zona de reunión, todos se quedaron parados al ver el nuevo rostro de Alastor y no exageraría al decir que se montó un buen lío por la historia. Fue una suerte que con las últimas aventuras que habían tenido, los humanos hicieron alianzas con demonios que estaban en contra del Mao. Se demostró que una gran parte de los demonios atacaban en contra de su voluntad porque el rey demonio amenazaba con asesinar a sus familias. Natsu y Layla estuvieron felices de que su amigo estuviera vivo aunque fuera un demonio, ya que entablaron amistad con muchos, incluido Mephisto que también era víctima de el Mao. No se sabe si fue casualidad o simplemente tenía que pasar, pero los demonios de la resistencia vieron esto como una nueva luz. Un humano había logrado derrotar gran parte de los ejércitos del Mao él solo y se convirtió en un demonio, sin duda todos ellos llegaron a la conclusión de que debía ser el nuevo líder de los demonios. El Niraime Mao, un Mao que ha vivido como humano y ahora como demonio, un rey que acabaría con las disputas y llegaría a dar un futuro prometedor y lleno de paz. Y así, tras un año de reclusión para adaptarse a su cuerpo demoníaco, Alastor estaba listo para el enfrentamiento final contra el Mao y venció, aunque el castillo no quedó en muy buenos términos. La ceremonia de coronación fue impresionante si no tenemos en cuenta de que usaron un castillo de cartón piedra de fondo. Otra ceremonia que pasó al poco tiempo, fue la de la boda entre Natsu y Layla. Alegría era lo que pasaba por todo el mundo, los humanos conocían bien a Alastor y a pesar de ser ahora un demonio, estaban más que contentos de que fuera líder y de que ofreciera la paz. Durante los futuros meses, todo estaba genial pero siempre había algo que lo estropeaba y ese era Kami. Al parecer Kami estaba aliado con el Mao original con algún estúpido plan, por eso siempre llegaban tarde y el saber que los humanos estaban en paz con los demonios y que estos ofrecían la paz a los celestiales fue la gota que colmó el vaso para el idiota de Kami que ordenó a todos sus soldados una ofensiva total contra todos. Humanos y demonios. La batalla fue algo digno de verse, los celestiales nunca pensaron que los demonios y los humanos colaboraran bien, incluso pensaban de que los humanos ni siquiera participarían por miedo. El rey de los demonios, considerado por sus acciones como un dios y como tal, tras años conociéndolo como el Kitsune de plata, ahora era conocido como el Akuma Shin, dios demonio, decidió que lo mejor era evitar bajas y lo único viable era una lucha directa contra Kami. No fue difícil porque tenía el mayor ego de la historia. Si la batalla contra el Shodaime Mao fue difícil, la batalla contra Kami fue a otro nivel. A tal punto que medio continente fue prácticamente destruido. En un último duelo de espadas, ambos filos atravesaron el corazón del objetivo. El rey de los demonios esperaba su final, recordando todos sus buenos momentos y pensando en la vida de paz que había dejado a las próximas generaciones. El Mao cerraba sus ojos con una sonrisa al creer que su final había llegado, pero la realidad estaba lejos para él. Una luz cegadora envolvió el cuerpo de Alastor, haciendo que probablemente esa fuera la última que Alkenia viera al Niraime Mao, el héroe de la oscuridad que trajo la luz al mundo. Ubicación desconocida. Alastor pensaba que era su fin, estaba con los ojos cerrados pero al no notar su muerte ya, empezó a abrirlos tímidamente. Tal vez esté muerto y esto sea el más allá. Ahora estaba en un lugar muy diferente. Se situaba en una plataforma con 6 símbolos alrededor y más lo que vio fue que había en todas partes mini fuentes de agua, mientras que en la parte de la plataforma también había agua, pero lo que lo dejó helado fue ver dónde él mismo estaba parado era una figura con 3 triángulos curiosamente colocados, que hizo trabajar a su mente a 1000 por hora. Mierda, ¿de qué me suena eso? 3 triángulos colocados, trifuerza. ¿Pero qué huevos? Eso es del Zelda, mierda, apenas sé de eso, creo que el protagonista era un imitador de Peter Pan, creo que se llamaba Zelda, no espera, esa era la princesa, Link. Sí, Link era el nombre de ese niño. ¿Pero qué narices hace esto aquí? Mientras Alastor divagaba en sus pensamientos, un flash de luz cegador hizo que Alastor solo pudiera ver la silueta de una mujer con alas y orejas puntiagudas. Un elfo con alas, Un momento, eso me recuerda a... Sí, estas eran las inteligentes palabras que decía Alastor mientras un pequeño recuerdo con Asura le vino a la cabeza. Hola Alastor-kun, hace un poco de tiempo desde que no te miraba, por tu expresión puedo deducir que sabes que soy la diosa de la fábula que te contó Asura. ¿Cierto?
La figura misteriosa habló con total tranquilidad. Sí, pero, ¿cómo lo sabes? Estaba extrañado, una persona que no conocía de nada, le salva y al parecer le conoce. ¿Por qué te he estado observando? Soy Ilie. Soy la que te trajo a este lugar, te he estado observando hasta hace no mucho. Pero he de decir de que cuando te traje a las naciones elementales, deberías de haber sido un adulto, pero algo intervino y eso fue que te convirtieras en bebé. La diosa Ilie habló de manera calmada, pero ahora el rey de los demonios estaba un poco en blanco. Espera, ¿observándome? Tras decir esto, Alastor dejó de lado la explicación de que ella le llevó a las naciones elementales o que le acababa de salvar la vida e incluso el motivo de su conversión a bebé, él simplemente señaló a la Ilia con el dedo acusador. Tú eres una acosadora. ¿Qué clase de diosa depravada te crees? El demonio había metido la pata. Aguirre. El demonio estaba siendo estrangulado cómicamente por la diosa que tenía una cara de pura homicida psicópata. No puedo respirar. El demonio parecía quedarse sin aire. No vuelvas a llamarme así, idiota. Entonces la diosa hizo como Sakura, lo tira y le propina un gran coscorrón en la cabeza, dejándolo con un chichón en la cabeza. ¿Qué problema tiene esta diosa? Ahora la aura asesina de la diosa se fue desvaneciendo para poner una sonrisa, haciendo que Alastor piense que la diosa que está delante de él, tiene problemas de bipolaridad. Bien, como iba diciendo antes, no es la primera vez que te conozco, la primera fue cuando estabas a punto de morir como Albert. Esta declaración sorprendió a Alastor, conocido originariamente como Albert. Espera, ¿cómo sabes eso? ¿Tú me salvaste la vida? El demonio parecía un poco confundido mientras la diosa daba una ligera sonrisa. Por supuesto, pero si tienes preguntas, lo sabrás con el tiempo cuando tus memorias destruidas se vuelvan a reparar por sí solas, solo dale tiempo, ahora tengo algo que pedirte. Como si las palabras de la diosa hubieran sido mal seleccionadas, en ese momento Alastor emitió una poderosa aura asesina que hizo que incluso Ilia retrocediera. Espera. ¿Qué recuerdos? ¿Acaso tuve una vida antes de esta? ¿Qué es eso de una tarea? No pienso ser el juguete de alguien al que le pueden quitar los recuerdos para que haga más trabajos. Alastor desprendía un poder que podía hacer retroceder con miedo a la diosa, sin duda no le gustaba ser el peón de nadie y menos de los dioses y ahora mismo tenía la capacidad de enfrentarse a ella sin problemas. No me esperaba esta reacción, sin duda ha tenido malas experiencias en el otro mundo, menos aun que ahora sea un demonio. ¿Qué pasó desde ese día? Siento que ese Kami te diera mala impresión, pero no todos somos así. Sé que es difícil de aceptar pero todo a su debido tiempo. Pasando a lo siguiente, como te he dicho, mi nombre es Ilia, pero todos me conocían antes como la reina Zelda, la reina y soberana de Irulean. Antes fui una mortal pero las diosas Din Nahru y Farore, me convirtieron en una diosa, declaró con un poco de orgullo la antiguamente conocida como Zelda. Oficialmente, esto es el Zelda, por lo tanto, he estado en el mundo de Naruto, uno en el que he matado a Dios y ahora estoy hablando con Zelda. ¿Qué es lo siguiente? Saint Seiya. Oficialmente, Alastor estaba flipado y tenía posibilidades raras y de mucha paranoia en sus pensamientos. Te escucho, ahora calmado, esperó para escuchar una historia bastante curiosa. La razón por la que estoy aquí es para pedirte de nuevo tu ayuda. ¿Conoces la historia que te contó Asura, cierto? Pero no sabes cómo fue lo que pasó. Verás, todo comenzó con mis dos hijas. Tetrenoamsen y Rule y mi hija Eliza. Hace tiempo, decidí dividir el reino en dos para mis queridas hijas. Tetra tenía el reino de los Rule y Eliza sería la reina de Hyrule, pero todo empeoró. Todo por un hombre llamado Ganondorf. Él estuvo a punto de obtener todos los 5 fragmentos de la Trifuerza. Espera, 5 fragmentos. ¿Cómo se puede dividir una Trifuerza en 5? La diosa Ilia intentó dar un coscorrón al demonio por interrumpirla pero este tenía los suficientes reflejos para esquivar, sin embargo de forma misteriosa apareció una cacerola que cayó encima de este. No me interrumpas, como decía, son 5 partes, una por cada una de las 5 diosas. Din la diosa del poder, Nahru la diosa de la sabiduría, Farore la diosa del valor, yo la diosa Ilia protectora de la Trifuerza, y Ilmagus la diosa del espíritu inquebrantable. Terminó su pequeña explicación. De acuerdo, puedo ver 4 de los fragmentos, pero no logro ver la tuya. Alastor intentaba fijarse bien, pero no lo hallaba. Mi símbolo lo estás viendo ahora mismo, representa el pájaro que sostiene la Trifuerza como símbolo de protección. Alastor mira el suelo y observa detalladamente que era cierto.
4 representaciones de la Trifuerza y una símbolo de un pájaro con las extendidas que está debajo de la Trifuerza. Se puede observar más de cerca el triángulo ya que no tenía un agujero en medio. Este triángulo estaba completa. ¿Qué tengo que ver con todo esto? ¿Para qué necesitas mi ayuda? Y sobre todo, ¿qué tienen que ver tus hijas con todo esto? Alastor quería saber por qué tenía que meterse en líos una vez más. Mis 2 hijas junto a Link y un nuevo héroe, junto con una amiga especial de mi hija Eliza, detuvieron a Ganondorf. Por desgracia, él hizo ver a mi hija Eliza que su hermana Tetra y el héroe Link la habían traicionado y lo peor es que le creyó. Ilia pudo ver cómo Alastor sentía una reacción de malestar y duda por esa misma sensación. Ella no podía culparle, después de todo, cuando recupere la memoria lo comprenderá. No sé por qué, pero siento tristeza por esa chica, Eliza. ¿Por qué siento esta extraña sensación? Alastor miró con autoridad tras su leve pensamiento, no podía permitir verse así de nuevo. Dime, ¿qué pasó con ella? Me imagino que no acabaría bien, ¿cierto? La diosa no quiso contar esa parte y empezó a contar otras cosas respecto al maligno. Mi hija Eliza utilizó mi poder como portadora de mi Trifuerza y con la ayuda del resto de las diosas, derrotó a Ganon. Por desgracia, amenazó a Eliza con que regresaría para vengarse y en donde ella esté Ganon aparecería. La respuesta de Ilia era tan cliché. Aparte, vio como cambio de tema por lo que permitió dejarlo pasar. Menudo cliché y cómo es posible. El varón pensaba ya un poco con ironía. Porque Ganon una vez fue un dios llamado Demesí, una vez derrotado encarnó todo el odio es un gerudo llamado Ganondorf. Pero muchos le llaman Ganon o el rey del mal. La sala parecía bajar el tono de luz como intentando intimidar pero al ver que no sucedía, Ilia suspiró y la luz volvió al tono normal. Entonces, aparte de que puede aparecer tras un tiempo, será donde esté ella. Me da la sensación de que los dioses sois un poco acosadores y no intentes golpearme porque responderé. La sinceridad del demonio fue abrumadora y para muchos su declaración podía ser fácilmente válida. A este le voy a dar, sí, él aparecerá. También me maldijo a mí y mi esposo Link con el cual nuestros hijos tendrían que pelear una tras otra batalla con una encarnación de Demesit que contenga todo su odio, y el por ello que mis hijas están en peligro y una de ellas es Eliza. Sin duda Ilia tenía una vena hinchada en la frente y se contenía para no darle un coscorrón. Al mismo tiempo, Alastor estaba a batalla con un dios que maldijo a Ilia y sus descendientes librarían una batalla sin fin. ¿Qué clase de locura pensó ese tal Demesit al hacer eso? Si obtener la Trifuerza como siempre. ¿Por qué me tengo que meter siempre en líos de este nivel? Casi es más sencillo el papeleo, casi, por la mente de Alastor, esta clase de pensamientos era normal en ocasiones. Eliza al saber que todo fue una falsedad sobre la traición de su hermana, debido a que los recuerdos fueron implantados por Ganon, ella se sintió culpable e indigna de ser la soberana de Irulena, el reino que yo misma pude salvar, enviándolo a los cielos con los Ilian que sobrevivieron a la guerra de antaño. Terminó la diosa para dar turno a las preguntas del demonio. Pero porque ella se sentiría indigna fue una reina y buena, ¿no es cierto? Porque renunciar de esa manera, el demonio no le veía lógica a la situación, pero aunque se podía hacer a la idea, no le parecía normal y necesitaba que se lo confirmaran. Porque ella sentía que como reina y hermana había fallado. Por ello, le dio el trono a su hermana y más tarde separó los 5 fragmentos de Trifuerza. Las 3 partes de poder, sabiduría y valor se las llevó Eliza a un mundo que tú conoces, bien el lugar donde te criaste con los 9 Biju bajo la supervisión del sabio de los 6 caminos. Mientras que las otras 2 se las dio a su amiga Cleas, Eliza decidió borrarle la memoria y transformar los últimos 2 trozos de Trifuerza en un collar y que Cleas nunca se lo quite. La respuesta de Ilia estaba cargada con un poco de tristeza al mismo tiempo que nuestro buen héroe del infierno abría sus ojos a un nuevo nivel. No puede ser, ella estuvo con Tousan. ¿Cuándo? Casi no se lo podía creer. Alastor empezaba a tener problemas con su autobase de datos. Un poco antes de tu aparición y del ataque del Jubi, creció como Alexa, otro pedazo de información cortesía de la diosa. Déjame adivinar qué pasó, Ganon. La declaración de Alastor era una pregunta que prácticamente no necesitaba ser contestada. Sí, así es. Después de que Eliza llegara junto con Agoromo cuando tuvo a sus hijos, ella cambió su apariencia llamándose Alexa Valentine, y junto a Rikidoro Alexa tomó sus enseñanzas de ninjutsu. Poco después apareció Ganon de nuevo, el ser oscuro proclamándose el mismo como Malladus o el maligno. Ambos suspiraron. Este tío es un plasta. ¿No se cansa? Sinceramente, Alastor empezaba a pensar que los villanos eran un poco repetitivos.
No, ya que es una batalla sin fin, Maladus llegó y eso fue lo que desató la furia del árbol al que conoces con el nombre del Shinju y pasó a convertirse en Jubi. Ahora Alastor unió sus puntos mentales respecto a esta historia y lo que sabía por parte de Kishimoto mediante la explicación de Ilia. Al final, Alexa reveló de dónde venía y quién era la presencia maligna que era más fuerte que el Jubi. Alexa utilizó la espada maestra que adquirió gracias a mí, y con mi poder, juntas erradicamos este mal, pero una gran parte la sellamos en el centro de la tierra. No obstante, esta batalla costó una porción de la batalla, causando un gran vasto desierto que tú conocerás más tarde como Suna, el país de la arena. Ahora el apodado dios demonio miraba a Ilia de una manera peculiar. ¿Por qué me miras de esa manera? La diosa preguntaba mientras que Alastor utilizó su gran dedo acusador al mismo tiempo que parecía fuera de sus propios cabales. ¿Qué cojones? Convertisteis un bonito país en un maldito desierto. Bueno, aunque ahora que lo pienso acabo de destrozar prácticamente medio continente. Alastor era un hervidero, después de todo no le gusta la arena, a menos que sea de una playa. Ilia solo suspiró en cansancio e irritación y a este paso la haría envejecer, pero entonces recordó que era una diosa y eso era imposible. Realmente has cambiado, no eres el mismo al que conocí hace tiempo atrás. Puedo decir que perdiste tus recuerdos al viajar. La declaración de Ilia hizo que los ojos de Fox se ensancharan. Espera, ¿eso significa que tú no me quitaste los recuerdos? Esta vez el pobre diablo cometió un error. Idiota, deja de interrumpirme cuando hablo, ¿entendiste? Respeta a una dama y más si es una diosa que te salva 2 veces. Ilia tras replicar, le intenta dar un coscorrón en la cabeza pero falla y también la cacerola. En ese momento la diosa empieza a derramar lágrimas falsas, haciendo que Alastor tenga una gota en la cabeza. «Oye, no llores, ¿vale?» «No diré nada más», fue la réplica de Alastor para que la diosa dejase de llorar y en eso, Ilia sonríe y una ilusión con nubes y el mar aparece detrás de ella, pero no como la de Maito Gai sino como de alegría que sintió Ilia. Tiene problemas de bipolaridad, fue el pensamiento de Alastor con una gran gota de sudor de anime. Si no hubiéramos detenido al maligno, la humanidad se hubiera extinguido y los ejércitos de demonios de Maladus se hubieran apoderado del mundo. Por ello te envié aquí de nuevo, Alastor. Necesito tu ayuda, por favor. ¿Ayudarías a esta madre a ayudar a su hija, que está en peligro ya que un ser oscuro la anda buscando? Alastor, al ver los ojos de Ilia que mostraba que necesitaba ayuda, una mirada de pura ayuda, mientras que él sintió un nerviosismo y un nudo en la garganta, sobre todo cuando la mirada de Ilia cambió al temible ojos de cachorrito no jutsu. Está bien, te ayudaré. Pero antes necesito saber por qué narices me volviste un bebé al ir a las naciones elementales. Sin duda, el salvar el mundo era mejor que estar muerto, aunque le picaba un poco la curiosidad. Eso fue debido a la influencia Mladus, era tan fuerte que te afectó. De alguna manera lograste sobrevivir al viaje, pero lo malo fue que perdiste tus recuerdos por ese motivo y regresaste a un estado físico de bebé, pero tus recuerdos no fueron destruidos y eso significa que tal vez con el tiempo los recuperes, tal vez un par de años, o milenios. La diosa habló con total inocencia, como si no hubiera roto un plato y el tiempo que había estimado era algo normal, haciendo que el demonio pusiera un estilo meditativo. Por esa razón me convertí en bebé, menos mal que ahora soy un demonio, moriría de viejo para cuando recuerde, un momento, seré un viejo para cuando recuerde. Ahora una pequeña nube de depresión rodeó a Alastor. Necesitaba que ayudaras nuevamente a Alexa. Las palabras de la diosa hicieron un clic en la mente del rey demonio, pues había una palabra que hizo enojarlo y esa palabra era nuevamente. Un momento, eso significa que yo te conocía y a Liza la conocía alguna vez. Si no me equivoco, dímelo. Sin duda Alastor no quería estar en medio de un juego extraño en el que podían jugar con sus recuerdos. Eso lo sabrás cuando recuperes la memoria, ya te he dicho mucho. El resto depende de cómo recuperar tus recuerdos, Alastor. El resto de la historia te lo contará el contenedor del Biju de 9 colas, mejor conocido como Kurama. La diosa Ilia estaba dando los últimos detalles que tenía que darle para la misión. ¿Se referirá a Naruto? ¿Vuelvo a las naciones elementales? Fue la simple respuesta del rey de los demonios ante la posibilidad de volver a ver a su familia de Biju. Sí, que tengas un buen viaje. La diosa terminó su frase con una sonrisa amable. Tengo que preguntarle si sabe algo de este collar, quiero preguntar. Alastor no pudo terminar la pregunta por el chasquido de dedos de la diosa Ilia, el encargado de ayudar en la salvación de la humanidad, desapareció en un destello de plata. Konoha, pocos años tras el ataque de Kyuubi.
Un fuerte destello iluminó cierta zona de Konoha, haciendo que de este apareciera una persona cayendo a dicho lugar. Ahora nuestro amigo Alastor, conocido primeramente como el dragón de hielo, Kitsune de plata, Akuma Shin, dios demonio, y actual Mao, rey demonio, había caído en un callejón al lado de un contenedor, por lo que ni siquiera pudo amortiguar la caída. ¿Cómo duele? Bonito aterrizaje, te has lucido Ilia, fue la respuesta en queja de Alastor por la mala forma de bajar. Continuará.